Hola, ¿qué tal, gente? Muy feliz de reencontrarme con ustedes. Esto es Brutalmente Honesto. Yo soy Nio y la verdad, ¿qué les puedo decir? Súper feliz de volver a encontrarme nuevamente en este su espacio Brutalmente Honesto. Ha habido una ausencia muy prolongada, más de la que me hubiera gustado, pero corresponde básicamente a mis obligaciones paternales. Después de 18 años he vuelto a ser padre. Dios me ha bendecido con un hijo varón que, bueno, requiere bastante atención y bastante cuidado para aquellos que somos de una generación un poco más reciente de padres. Van a poder comprenderme, pues, que nosotros ya estamos en esta generación de padres más proactivos al cuidado de los chicos, ¿no? Yo nací en el 80. Muchos de los que nacimos en esa época, nuestros padres nos daban su apoyo emocional, su apoyo económico, su apoyo moral, pero en lo que viene a ser la logística del cuidado del día a día de los chicos, eran pues las mamis las que se encargaban y en algunos casos también las nanas, como en mi caso, que yo también tuve y que tengo, que hasta ahora se preocupa por mí y está en casa de toda la vida. Así que, pues nada, agradecido a Dios porque tengo a mi madre a mi lado y mi nanita, que entre ambas dos siempre supieron darme el amor, el cariño y la atención que corresponde. Pero en mi caso, bueno, soy yo el que tiene que día a día con mi amada esposa, pues tomar cuidado de mi pequeño, de mi pequeño hijo. Entonces esto ha consumido bastante el tiempo que yo empleaba en hacer este programa, un programa dedicado con mucho amor a toda la gente que desea despertar y enterarse un poco más de lo que no vas a ver en la televisión jamás, porque entendemos pues que los medios masivos de comunicación se rigen por intereses particulares, y esos intereses no son nobles, por consiguiente se mantienen en secreto. Tú escondes lo que no es puro, tú escondes lo que no es noble, tú escondes lo que no es correcto. No me refiero a tú, sino en general las personas, el ser humano, ¿no? Y es justamente por eso que lo esconden. Esconden información importante para las masas porque simplemente saben que han obrado mal y que es incorrecto y que obviamente es motivo de vergüenza. Y lo que es motivo de vergüenza es cómo estos justamente medios masivos de información son tan cobardes, tan cagones, porque esa es la palabra, que te hablan de cualquier estupidez, de cualquier tontería intrascendente, y no te hablan de las cosas importantes que están ocurriendo. Entre ellas, les cuento, les comento de que en el mes de julio, el jefe del sistema de salud de los Estados Unidos, que ha sido básicamente el que ha regido las normas o los protocolos sanitarios durante la época del COVID, junto a Tedros de la Organización Mundial de la Salud, ha sido invitado al Congreso para hacer declaraciones respecto a su performance, a su desempeño durante la época del COVID. Este nefasto personaje que está involucrado en muchas cosas que vamos a ir describiendo en el transcurso del programa, fue llamado a testificar sobre su performance y se encontró en correos electrónicos del gobierno. O sea, en ningún momento se ha perturbado o se ha irrumpido en su privacidad personal, sino que este personajillo utilizaba su correo electrónico para, como toda una niña quinceañera, escribir su diario, ¿no? Y en su diario colocaba bastante información comprometedora, y lo hacía con servidores del gobierno. O sea, el encargado de la política sanitaria del país más importante del mundo es tan imbécil para utilizar servidores y correos internos gubernamentales
para colocar información sensible de su propia persona. O sea, realmente hay que ser bastante estúpido. Pero bueno, pues nada, ha sido llamado bajo la modalidad de supina. La supina es una orden judicial o citación oficial en el sistema legal, especialmente en el derecho anglosajón. Es un documento legal que obliga a una persona a realizar una de dos acciones: comparecer, presentarse ante un tribunal u otra autoridad legal para testificar, que en este caso el Congreso de los Estados Unidos, producir evidencia, entregar documentos, registros o pruebas físicas solicitadas para una investigación o juicio. A esto se le conoce comúnmente como supina duces tecum. Es obligatoria. Ignorar una supina puede tener consecuencias legales graves, incluyendo multas o incluso órdenes de arresto por desacato al tribunal. Etimología: proviene del latín subpoena, que significa bajo pena, es decir, bajo amenaza de castigo si no se cumple la orden. Dependiendo del contexto, se puede traducir como una citación, citatorio, orden de comparecencia o emplazamiento. En resumen, si alguien te menciona una supina, se refiere a un documento legal formal que te exige participar en un proceso judicial, ya sea como testigo o como aportante de pruebas. Este personaje, vamos a retomar rapidito, fue el que dirigió toda la campaña de lucha contra el COVID en los Estados Unidos y de los cuales Occidente, o sea, nosotros y el mundo occidental, se rigió. No recordemos, este fue el mismo imbécil que te dijo que ponte una, que ponte dos, que ponte tres, que ponte cuatro. Este imbécil se puso 6 vacunas. Sí, porque es un imbécil. O sea, y eso vamos también a dilucidarlo. No endiosemos profesionales, porque un médico no necesariamente es un doctor. Igual en el derecho, no todo un médico es no todo un abogado es un doctor, jurista, ¿no? Nosotros tendemos a idealizar ciertas profesiones. Pero este tipo es Anthony Fauci, un médico que no es cientista, no es científico, no ha hecho estudios científicos y tampoco ha ejercido como médico. Él apenas sale de las universidades, de la Universidad de Medicina, apenas sale, va a trabajar como burócrata para el gobierno norteamericano. Él no es un estudioso de la ciencia, ¿correcto? Y sin embargo, él decía de que si tú no te vacunabas eras irresponsable, que tenías que ponerte 5 máscaras. Luego encontraron emails donde él le decía a sus allegados que no se pongan las máscaras porque eran por las puras, que no tenían ninguna razón ni motivo de ser. Sin embargo, en la televisión, en el mismo tiempo que él le decía a su gente lo que tenían que hacer, salía y decía todo lo contrario. Este mismo imbécil que se vacunó 6 veces y le dio 3 veces COVID, el mismo que decía que te tienes que vacunar para que no te enfermes, el mismo se vacunó 6 veces y se enfermó 3. Qué curioso, ¿no? Este mismo cobarde, canalla, porque no tiene otro adjetivo, posiblemente el hombre más perverso de la historia de la humanidad y posiblemente el hombre responsable de la mayor cantidad de muertes del planeta, de la historia. Es el mismo que se ha encomendado a la quinta enmienda. O sea, miren el grado de la cobardía y vamos a explicarles qué es la quinta enmienda. La enmienda constitucional de los Estados Unidos que otorga el derecho a guardar silencio y no autoincriminarse es la quinta enmienda, ratificada en 1791 como parte de la Carta de Derechos. Esta enmienda establece que ninguna persona podrá ser obligada en ningún caso penal a testificar contra sí misma. O sea, prácticamente él prefiere callar porque sabe que lo que diga lo va a incriminar. O sea, es prácticamente un culpable. O sea, él sabe que es culpable de todas las atrocidades que han ocasionado muertes y se acoge cobardemente a esta enmienda para no autoincriminarse porque sabe que es culpable. Porque si tú sabes que no has hecho nada malo, ¿por qué vas a tener miedo de responder preguntas? Y llegó al extremo que cuando era interpelado por, si no me equivoco, el congresista Cotton de los Estados Unidos, él lo único que repetía como una marioneta, como un muñeco, como un disco rayado era
Me acojo a la quinta enmienda de no decir declaraciones de eso. Me acojo a la quinta y lo repetía como un tarado que es. Y un momento ya de burla, el congresista Cotton, ok, dígame de qué color es la alfombra que está al frente suyo. Me acojo a la quinta enmienda. Ok, dígame qué color de corbata usted tiene. Me acojo a la quinta enmienda. O sea, cobarde total, asquerosamente cobarde. Es este mismo personaje que el presidente senil de los Estados Unidos le dio un perdón presidencial. Esto es algo, una figura que yo desconocí hace poco, no hace poco, pero hace unos años me he enterado, que a lo menos en los Estados Unidos, no sé, en otros países, los presidentes pueden darles un perdón a una persona previamente, o sea, la persona no ha sido sancionada de nada, no ha sido declarado culpable de nada, sin embargo, se le obtiene un perdón a futuro para que ninguna investigación le pueda afectar porque él ya está de antemano perdonado. Entonces, ¿perdonado de qué? ¿De qué? O sea, y son cosas que deben despertar las alertas bien sencillamente, ¿no? O sea, con una cuestión de criterio. O sea, ¿para qué tendría que un presidente perdonarte si se supone que todo lo que has hecho lo has hecho bien, ¿no? Y a favor de la humanidad. Este nefasto personaje es Anthony Stephen Fauci. Es un médico inmunólogo de los Estados Unidos que nació en 1940 en Brooklyn, el 24 de diciembre. Qué fecha para más curiosa y contradictoria, ¿no? Es reconocido internacionalmente por su labor en salud pública, se supone. Se formó en la Facultad de Medicina de Cornell, ingresó a los Institutos Nacionales de Salud, NIH por sus siglas en inglés, y a la dirección de estas en 1984 fue nombrado director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y desempeñó durante décadas hasta su retiro a finales del 22. Miren qué curiosito, ¿eh? Ojo al piojo. Él estuvo presente y fue autoridad en la época donde se desata el SIDA, que fue en la década de los 80 y los 90, y lideró la respuesta ante los brotes de ébola, Zika y antrax. O sea, detrás de todo una enfermedad masiva justo tiene que estar este perro. Porque es, no, perdón no por perritos son hermosos. Este pobre diablo, yo creo que es un pobre diablo. ¿Por qué? Porque como decía Tucker Carlson en esta entrevista que voy a empezar a describir, este sobrepoderoso y omnipotente villano de película, en la interpelación congresal se meaba en los pantalones, temblaba. ¿Dónde está ese malo, malazo que decía, si no creen en mí, no creen en la ciencia? ¿Dónde está? Así como me pregunto, ¿dónde está el doctor Elmer Huertas que decía que si usas ivermectina te estás poniendo remedios de animales y eres un ignorante? O del CDS también, ¿no? De dióxido de cloro, que eso es lejía. ¿Dónde están esos médicos? O sea, eso es lo que me llama mucho la atención, ¿dónde están? Porque estos le seguían al pie de la letra lo que decía este fulano, ¿ah? Esos médicos fueron los que apretaban la vacunación. Y el doctor Maculo, y el doctor Malón, y a muchos doctores eminencias en los Estados Unidos, la doctora Brandolino acá en Sudamérica, la doctora de Negri acá en el Perú, a todos ellos los satanizaron, conspiranoicos les decían, ¿no? ¿Dónde están ahora esos médicos que tanto siguen a Fauci? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no hablan nada? Qué raro, ¿no? Este mismo, Anthony Fauci, que les acabo de describir, fue el que impulsó el uso del medicamento conocido como sidobudina, comúnmente conocido como AZT, por sus siglas en inglés, acitodomidina, por su nombre comercial, el Retrovir. Este fue el que retiró ese medicamento que no funcionó
para los enfermos de leucemia y los empezó a aplicar a los enfermos de VIH. ¿Y qué ocurrió? Que empezaron a morir masivamente. ¿Y qué ocurrió con aquellos enfermos que no se aplicaron el remedio, este remedio entre comillas? Pues duraban más tiempo con vida. Qué curioso que detrás de todo proceso de eliminar vidas está este pobre diablo. Porque hasta para ser diablo hay que tener valentía, ¿no? Si eres malo, sé malo, pero bien malo. Y si eres bueno, sé muy bueno. Pero el tibio es un apestado. Y el tipo que antes fue muy malo y muy imponente y que escribía sus diarios, que es el hombre más importante y más famoso en el momento, ahora resulta que no puede decir de qué color es una alfombra o una corbata porque se caga de miedo. Pero ese es el héroe a seguir, ¿eh? Esos son los que los ministros de medicina, de salud, perdón, del mundo seguían, ¿eh? Ese mismo personaje, el que se caga en los pantalones y no puede contestar de qué color es su corbata, porque se entrega la quinta enmienda de no decir nada a las autoridades. Ese mismo fue el que le dirigía a los ministros de todo de todo el continente americano prácticamente, ¿no? El que él le dictaba lo que había que hacer prácticamente a la Organización Mundial de Salud. ¿Mm? Y ahora de eso no se sabe nada, no se dice nada. Quien pide la interpelación, la supina, es nada más y nada menos que Randall Howard Paul. Es un médico político estadounidense nacido el 7 de enero del 63 en Pittsburgh. Es hijo de un excongresista y candidato presidencial Ron Paul. Él tuvo formación profesional médica y estudios universitarios en Baylor y obtuvo su título de doctor en medicina en la Facultad de Medicina de Duke en el año 88. ¿Ok? O sea, a ver, él ejerció la medicina. Quien lo ha llevado a comparecer es un médico de verdad que ejerció la medicina y que es doctor, que hizo un doctorado, ¿correcto? Eso es bueno de que lo comentemos, es bueno de que se sepa, porque hay diferencias, grandes diferencias. Es bueno que la gente lo sepa, es bueno que la gente lo entienda, que hay diferencias. Hay diferencias y bastante marcadas. Continuando, quiero hacer un pequeño homenaje a un familiar muy querido que bueno, no se encuentra más con nosotros. Él partió a mejor vida, literal. Y él me hizo un comentario de los magníficos que él hacía, que me quedó grabado para siempre. Me dijo: primo, no todo el mundo maneja la información que tú manejas, así que te aconsejo que siempre hagas una pequeña reseña de quiénes estás hablando y por qué estás hablando de ellos. Es por eso que les he descrito quién es este personaje nefasto y ahora paso a describir a los demás personajes que son mencionados en esta entrevista bastante valiosa. Entonces, dedicado a ti, querido Ivancito, gracias por tantas tardes de conversaciones profundas. Tú hablabas mucho del Creador y tengo la certeza que ahora estás con Él. Así que disfrútalo bastante. Y mándale por favor mis cariños a todos los que se nos han adelantado, en especial un beso y un abrazo grande a mi padre, que trato todos los días de hacerlo sentir orgulloso. Continuando con este programa, bastante importante creo yo, para desmitificar un poco toda esta patraña, voy a hablar de quien hace la entrevista
Esto es un podcast que es el más famoso de los Estados Unidos, con el podcaster más famoso y más reputado de los Estados Unidos. Lo menciono todo el tiempo porque es una persona a quien yo admiro muchísimo, porque tiene valores bastante similares a los míos en muchas cosas, no en todo, pero bastante similares. Quien hace la entrevista es Tucker Swanson McNair Carlson, que nació el 16 de mayo del 69, el mismo mes que yo, curiosidad, y es un comentarista político y presentador de medios estadounidenses, conocido por su trayectoria en la televisión de cable y su influencia en el ámbito conservador de Estados Unidos. Y bueno, él tiene en sus primeros años de estudios en St. George de Rhode Island, posteriormente estudió historia en Trinity College y estudió en Hartford, Connecticut, donde obtuvo su licenciatura. Carrera periodística y mediática. Carlson comenzó su carrera en medios impresos antes de consolidarse en la televisión. Trabajó como verificador de datos de Policy Review y como reportero para Arkansas Democrat Gazette y The Weekly Standard. Ha colaborado con Esquire, New York Times Magazine, The New Republic, en CNN, en MSNBC, en CNN, en The Daily Caller, Fox News hasta el 2023, y después él lanza su propio canal, su propio podcast, donde pues es bastante reputado, bastante visto en todos los Estados Unidos, por ser un hombre bastante lúcido y bastante inteligente. Entonces, lo primero que quiero atacar: no es un conspiranoico, no es un tipo que hable huevadas, no es un ignorante, no es un fanático religioso, no es un antivacunas, no. Es un tipo lúcido, inteligente, ¿no? Y bastante moderado en sus opiniones en muchas cosas, pero en estas que son bastante dolorosas, es muy valiente y dice las cosas que él piensa, y eso es loable. En este programa, él básicamente lo que nos narra es todo el devenir del accionar de Anthony Fauci como jefe de lo que vendría a ser la salud en los Estados Unidos, ¿no? Y desmenuza en una bastante interesante monólogo todo lo que ocasionó este nefasto personaje. Y al final le entrevista a la doctora Mary Taylor Bowden, que es una médica o otorrinolaringóloga estadounidense especializada en el tratamiento de trastornos de sueño. Ella estudió en la Universidad de Houston, tuvo una trayectoria formativa en psicología también. En la Universidad de Carolina del Norte también pasó estudios en el 94 y se graduó como doctora en medicina en el Medical College of Georgia. Hizo posgrado en cirugía interna, en la Universidad de Texas también estudió. En fin, no quiero repasar por eso, pero lo que ella aporta al programa es valiosísimo. En primer lugar, que ya es testigo de primera mano de la censura que vivieron muchos médicos que estaban sencillamente en contra de el impulso de la vacunación, del tratamiento de mRNA, de la proteína Spike, que nos modifica genéticamente, porque es una verdad que las personas vacunadas ya son personas modificadas genéticamente, son transgénicos. O sea, eso no es una mentira. Y ella ratifica no solo inicialmente los problemas de miocarditis y periocarditis que han ocasionado las vacunas. Esto no es teoría de conspiración. Al que lo cree, pues le invito a entrar a la página web de la Casa Blanca, que cuenta justamente todas estas situaciones. También la doctora cuenta de que
en su práctica reciente, diariamente, le llegan personas que han tenido consecuencias nefastas de las vacunaciones, como fatiga permanente, como temblores, ¿no? Como irritaciones cutáneas que no se van con nada, con ningún tipo de medicamento que normalmente se utiliza para eso, y que tiene una dramática influencia directa en la disminución de la fertilidad en las mujeres. En pocas palabras, que muchas mujeres, después de haberse vacunado en los Estados Unidos, no han podido concebir más. Ahora, ¿por qué no se presenta esto en todos sitios? Yo tuve la oportunidad hace muchos años de investigar una página web que se llamaba quetanmalo.com.org, o como se diría en inglés, howbad.org. En esa página tú podías poner el lote de tu vacuna y la marca, y te iba a salir el registro de las personas que con ese batch, con ese lote, habrían fallecido posteriormente a la inoculación, o las personas que habían tenido estos tipos de daños consecuencia de, y que si esos daños habrían sido eh, de alguna forma permanentes, ¿no? O sea, que te describía según los lotes, no decía las personas que posterior a colocarse esa vacuna habrían fallecido, las personas que han quedado con secuelas temporales o las personas que han quedado con secuelas permanentes, ¿ya? Y pues efectivamente la mayoría de los lotes que han ocasionado más daños han sido en los países anglosajones y europeos. Mi teoría, según la investigación que llevo haciendo desde la época de pandemia, o sea, hace 6 años, es de que ha habido una directa intención de despoblación, sobre todo en los lugares donde la gente es más reaccionaria, porque, valgan la verdad, y hay que ser completamente honestos en esto, los países, digamos, latinoamericanos, asiáticos de cierta forma, y puedo decirlo que de alguna manera, creo yo, por lo que he leído, africanos no han sido poblaciones muy reaccionarias cuando ha habido políticas gubernamentales que obligaban ciertas cosas, mientras que en Europa, tanto como los países que han sido colonias británicas, han sido pues países más reaccionarios. Y tengo la hipótesis de que la intención de quienes han buscado esta reducción poblacional es reducir justamente la población en estos lugares. Por eso las peores consecuencias se han visto ahí. Y me sostengo en lo que, en base a todo lo que sigo estudiando, me sostengo que eso ha sido la intención. Eso ha sido la intención. Que hay poblaciones que son más reaccionarias y otras que son más sumisas. Y que las más sumisas, para los intereses de estos perversos satánicos, pedófilos, son pues fáciles de controlar y bastante más manipulables. Así de sencillo, así de simple. Ya para terminar con el programa, les paso a hacer un poco la descripción de este gran monólogo que hace el gran Tucker Carlson, ¿no? En primer lugar, él reacciona al testimonio en el Senado, donde este personaje se acoge a la quinta enmienda y decía pues no responder a las preguntas del senador Ron Paul y Josh Hawley en ese momento, apoyándose en ese derecho constitucional. Y bueno, él reacciona a eso y pues lo considera, como todo el mundo lo considera, una reacción cobarde, muy cobarde. Luego hay una revelación sobre
los diarios que se recuperaron de servidores oficiales del gobierno, o sea, nadie violó su privacidad, donde fueron redactados su diario con críticas al narcisismo y el egocentrismo que se podía pues observar en su diario personal de este tipejo, donde pues con mucha sátira él menciona que parecía pues una adolescente vanidosa diciéndose y jactándose de cuán famoso es a nivel mundial, porque eso pues es lo que decía. Y luego entrevista a la doctora Bowden sobre los efectos secundarios y expone bastantes observaciones sobre secuelas al largo plazo tras la vacunación. Y es que, y problemas neurológicos, o sea, ahorita son tan canallas muchos médicos, que lejos de denunciar a la vacuna y tratar de resarcir a las víctimas, lo que están haciendo es tirando todo al tema mental. No, no, esas son ideas. O sea, te voy a dar medicamento para la mente, para la cabeza, mejor dicho, psiquiátricos, porque tú te estás imaginando cosas, lejos de atacar estas secuelas, ¿no? Y que ha habido justamente una funcionaria, que es testigo, la doctora Bowden, que empezó a reportar al BARS. El BARS es una entidad que recolecta información sobre secuelas de medicamentos negativos, y ella empezó a informar sobre muchas secuelas. Esta persona que trabajaba para Pfizer, una insider, y que posteriormente no solo fue despedida de Pfizer, sino que también fue procesada, ¿no? Y que ella también ha contrademandado, es lo que yo entendí, y que básicamente la justicia por allá no le quiere apoyar en su intención de denunciar todo lo que ha pasado, ¿no? Pues es muy grave. Discute la postura de la administración durante las acciones del Departamento de Justicia ante demandas farmacéuticas y el desempeño de figuras como Kennedy. La pérdida de la confianza institucional, abordan cómo la gestión pandémica afectó la reacción de la confianza entre los ciudadanos y el sistema médico tradicional. Y acá con eso termino, para no hacerme muy largo y extenso. Pero la doctora Bowden señala, quote, lo voy a mencionar textual, que ella misma, siendo médico, ya no confía en los médicos y no quiere ir a tratarse con algún médico, que me imagino no sea su conocido o alguien que ella considere. O sea, hasta eso hemos llegado, donde propios médicos no quieren ir con otros médicos, porque saben cómo funciona el aparato de la farmaquía. Farmaquía es un término que significa, me parece haber leído, un término griego, si no me equivoco, que tiene que ver con un tema de encantamiento, de magia negra o algo así. Entonces, eso es la farmaquía, la farmacia, ¿no? Recordemos la revolución de la farmacéutica con las medicinas sintéticas de los Rockefeller, porque antes existían las boticas, donde con botánica te curaban, pero ahora no te curan, ahora te remedian. O sea, te solucionan temporalmente un problema para joderte por otro lado y siempre sigas dependiendo de estas drogas, porque son drogas. En Estados Unidos, farmacias dice drugstore, tienda de drogas. Es la pura verdad. Es más, el día 12 de agosto, y nunca me olvidaré porque es la fecha que mi criatura de Dios, que tanto amo, cumple sus 2 mesecitos, Robert Kennedy anuncia, el nuevo secretario de Salud de los Estados Unidos, que retiraba de la obligatoriedad de la vacunación para niños a la vacunación contra la hepatitis B y la vacunación contra el COVID.
además de otras, pero entre las más importantes que él retiraba de la obligatoriedad eran esas dos vacunas. Justo ese día me tocaba llevar a mi niño a vacunar y en dos lugares que pregunté me enchufaban sí o sí la hexavalente. Sí o sí, la hexavalente, que contiene la vacuna de la hepatitis B. Y la hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual. Ya, perfecto. Si tú googleas y todos estos buscadores que son, pues, con pinchitos de toda esta industria, lo primero que te van a decir, sí, es importante porque se puede contaminar. Se puede contaminar al momento del parto cuando la madre es enferma tiene esa enfermedad. Luego dicen, y también si puede tener una cirugía. Ya, pero se supone que en las cirugías todo está esterilizado. O sea, no saben de qué forma enchufarte una vacuna para una enfermedad de transmisión sexual para un recién nacido. Y me lo quisieron enchufar del saque. Cuando mi niño nació, el segundo día, tercer día, me dijeron, hay que ponerle esa vacuna. Como yo soy un poco curioso, yo ya había escuchado médicos en el programa de Tucker Carlson hablar de lo absurdo y lo estúpido de vacunar a una criatura de una enfermedad de transmisión sexual. Y bueno, yo ya había decidido de por sí que yo quería esperar un poco. Entonces les dije que no deseaba que le vacunen contra esa enfermedad. A los 2 meses que le tocaba su vacunación, de los 2 meses, sí o sí le querían enchufar esa vacuna. Y nuevamente a los 4. O sea, 3 veces nuestros niños, acá en el Perú, según el cronograma que obviamente debe ser regido por Estados Unidos, obligatoriamente 3 veces vacunan a los niños de esta enfermedad de la hepatitis B, que es una enfermedad de transmisión sexual. 3 veces. Yo me imagino que ahora que lo han retirado allá, también deben retirarlo acá. Me imagino y supongo, ¿no? Supongo. Pero gracias a Dios que rebuscando un poco bien encontré un sitio donde la vacuna que es pentavalente no incluía la vacuna de la hepatitis B porque yo no quiero que lo vacunen contra la hepatitis B. Y debe ser mi derecho poder escoger qué vacuna yo considero que no es necesaria ni apropiada para mi propio hijo, como debe ser. Pero bueno, y no por eso soy antivacunas, porque todas las demás de toda la vida, las clásicas que han servido de los últimos 80, 100 años, esas deben seguir siempre. Esas deben seguir toda la vida. Pero esta hepatitis B ha sido incluida en el cronograma hace muy poco tiempo. Esta de COVID, obviamente, desde el 2020 y pico, que hecho sea de paso, había muchas criaturas que no despertaron al día siguiente después de haber sido vacunadas. Tengo el testimonio y hablaré en el próximo programa de una médico, que en una presentación en el Congreso de los Estados Unidos llora desesperadamente diciendo que ella, siendo médico, confió en la ciencia, permitió que a su niño lo vacunen y el día siguiente su angelito no despertó más. ¿Qué les digo? Enterémonos, no vayamos a ciegas, esperemos un poco, no vayamos corriendo, no dejemos que nos lleven de las narices, analicemos un poco, para algo tenemos discernimiento. Si es que de repente no hay discernimiento, también hay intuición, guiémonos por el corazón. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo, nuestro corazón nos lo dice. Tantos casos de autismo también. Pero eso es ya para otro programa. Muchísimas gracias, chicos. Esto fue Brutalmente Honesto. Yo soy Nio. Ya es bastante tarde. He tratado de aprovechar de escaparme un ratito en un lugar de tranquilidad de acá en mi casa para poder hacer este programa y dedicárselo como siempre a Dios. Yo quiero seguir con mi Ikigai. Este es mi Ikigai.
Este es mi propósito de vida, difundir, porque solo la verdad nos hará libres. Pero siempre he sabido y he entendido y comprendido que este es un camino largo, un camino arduo, y que siempre va a haber trabas en el día a día para evitar que más y más gente despierte. Por eso te pido tu like y te pido por favor compartir esta información, porque realmente solo la verdad nos hará libres. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo muy pronto, estoy seguro que sí. Esto fue Brutalmente Honesto. Soy Nio, chao.